iones en nuestro organismo. Esta misma clase o el mismo capítulo del libro vamos a usar para el examen del día miércoles, que sería ya prácticamente el último corto que tendría en este año, ¿verdad? Vamos a decir que las enzimas celulares y otros procesos metabólicos funcionan de manera óptima a un pH normal. Por lo tanto, eso hace necesario mantener un estrecho control de ese valor. El control de ese equilibrio ácido-base depende de estos órganos: los riñones, los pulmones y la sangre, ¿verdad? La sangre que contiene tanto hormonas intra como extracelulares. A un pH normal de 7.4 vamos a encontrar una concentración de iones hidrógeno de 40 nanosmoles por litro. Si esto disminuye o aumenta, va a variar la concentración de los iones hidrógeno. ¿Y por qué necesitamos mantener el pH normal? Debido a que los iones hidrógeno son muy reactivos y tienen esa tendencia a combinarse con proteínas, pero cuando se combinan a ellas pueden cambiar la estructura tridimensional de la proteína y alterar su función. Y entonces surgen conceptos como, por ejemplo, el ácido, que es aquella sustancia que tiende a ceder iones hidrógeno. Para el ejemplo del ácido clorhídrico, ¿verdad? Que se desprendería un protón y cloro. Y la base es aquella sustancia que acepta los iones hidrógeno, como es el caso del fosfato o el bicarbonato, que en este caso el bicarbonato es el principal amortiguador en nuestro organismo. Cuando acepta un protón se convierte en ácido carbónico. Y el pH pues hace referencia a la concentración del ion hidrógeno, ¿verdad? Es decir, la concentración del ion hidrógeno libre, que tiene una relación inversa con la concentración del ion hidroxilo. Dada la fórmula del agua, H2O está compuesta de un protón y un radical hidroxilo. Veamos también algunas variaciones en cuanto al pH de algunos fluidos en nuestro organismo, ¿verdad? Desde, por ejemplo, el jugo gástrico, que tendría un pH muy ácido, y por ejemplo a la saliva, a la leche, al jugo pancreático, donde ya encontramos una variación en cuanto a su pH. El jugo pancreático, por ejemplo, tiene una variación de su pH debido a la presencia del carbonato que se produce ahí en el páncreas. Se los hace el favor de cerrarse el círculo en la clave. ¿Cuáles son las principales fuentes de ácidos en el organismo? Pues ya hablan ahí el metabolismo que nos genera, por ejemplo, esta ruta que se llama ciclo de Krebs, que por ejemplo cada vuelta nos produce 2 moléculas de CO2. Esto en cuanto a la producción de ácidos volátiles en nuestro organismo, pero también hay ácidos inorgánicos o no volátiles que son debidos a otras fuentes y que son regularizados o neutralizados principalmente por la función adecuada del riñón. En cuanto a esto, pues vamos a entender, ¿verdad?, que este ácido volátil, que es el CO2, es amortiguado gracias a la función, como veíamos, de los pulmones, de la sangre y también de los riñones en su participación en cuanto a la absorción y formación de nuevas moléculas de bicarbonato. Entonces tenemos que tener ese equilibrio entre ácidos y bases para mantener ese pH dentro del estrecho rango normal, ¿verdad?
y por qué no decirlo, el valor de 7.4. Entonces surgen estos buffer o amortiguadores, que son aquellas sustancias que previenen cambios extremos en la concentración de los protones y que generalmente está formado por un ácido débil, como es el caso del ácido carbónico, ¿verdad?, que se convierte en un donador de protones, y su base conjugada, que al desprotonarse, pues esta se convierte en bicarbonato y tiene la capacidad de aceptar un protón y neutralizar la carga de protones, como es el caso que estamos viendo, ¿verdad? En esta figura vemos el ácido carbónico que espontáneamente se desprotona y se convierte en su base conjugada y un protón libre, ¿verdad? Pero ese protón, si quedara libre, repercutiría en el cambio del pH. Pero para evitar eso, pues entran entonces las proteínas, ¿verdad?, tanto intracelulares como extracelulares, para amortiguar esa carga de protones. Por eso el rol importante de los sistemas, ¿verdad?, del riñón, del pulmón y la sangre en cuanto a regular esta carga de protones, y las moléculas, proteínas, bicarbonato, fosfato y amoníaco, que van a generar una neutralización. En cuanto a los tampones no bicarbonato, es decir, las proteínas, ¿verdad?, tanto extracelulares como la albúmina e intracelulares como la hemoglobina, dice que estas son tampones eficaces debido a que presentan dentro de su estructura estos residuos de aminoácidos que son histidinas y que tienen la capacidad, ¿verdad?, de unir y liberar iones hidrógeno. Dada la constante de ionización, que es de 6.8 para la histidina, lo hace ser un buen amortiguador. Y recordemos que el pK, o constante de ionización de una molécula, entre más se acerca al pH normal, le hace ver o ser un mejor amortiguador. La hemoglobina, por ejemplo, tiene 34 residuos de histidina. Ya veíamos en la hoja de trabajo donde algunos se equivocaron, ¿verdad?, porque tenían que describir la secuencia, ¿verdad?, de dos aminoácidos en el código de 3 letras. ¿Cuántos residuos de aminoácidos tiene una molécula de hemoglobina? Pues de esos 500 y pico de residuos, 34 son histidinas, ¿verdad?, que tienen la capacidad, como veíamos, de aceptar o donar un protón. La albúmina tiene 16 residuos de histidina, por lo tanto, tiene menos número de residuos con la capacidad de aceptar o liberar un protón. Sin embargo, no superan al efecto que tiene el bicarbonato como tampón, ¿verdad?, porque estos son tampones intracelulares y forman parte de un sistema cerrado, no tanto como el bicarbonato, que juega un rol en el sistema abierto, ¿verdad?, y por eso lo hace ser un tampón mucho mejor que los anteriores. Esta gráfica ya la habíamos descrito, ¿verdad?, en la formación de CO2 por el ciclo de Krebs en los tejidos periféricos, que es la principal fuente de ácidos volátiles, de la solubilidad del CO2 con el oxígeno, que como dice el libro de Leibniz, el CO2 es más soluble en agua que el oxígeno, y tiene esa capacidad de difundir de una forma rápida dentro de las membranas, ¿verdad?, y generar este cambio, sobre todo a nivel de la sangre, en los eritrocitos. Busca esta condensación con el agua y a través de la anhidasa carbónica se funden para formar ácido carbónico, que ya veíamos es un ácido débil, ¿verdad? Este ácido débil de forma espontánea se desprotona, ¿verdad?, y libera hidrógeno, pero forma bicarbonato, ¿verdad? Y el bicarbonato por la sangre se dirige hacia los pulmones del tejido periférico, ¿verdad?, se dirige hacia los pulmones, ¿verdad?, pero este protón no queda libre,
Si quedara libre, repercutiera en el cambio del pH, porque aumentaría su concentración, ¿verdad? Pero se mantiene en este rango de 40 nanomoles por litro, dado que en este caso la hemoglobina que entrega oxígeno a nivel periférico acepta estos protones, ¿verdad? Y la hemoglobina se convierte en un ácido, ¿verdad? Una proteína que acaba de tomar ese protón y viaja, ¿verdad? Igual hacia los pulmones, donde el bicarbonato que llegó por la circulación, ya sabemos, el efecto vórtice, la alta concentración de presión parcial de oxígeno a nivel pulmonar, favorece que la hemoglobina libere esos protones, ahora se condense con bicarbonato para formar ácido carbónico. Y la anhidrasa carbónica pulmonar la divide en CO2 y en agua, ¿verdad? El CO2 es lo que exhalamos, lo liberamos por la respiración, y la carga de protones quedó neutralizada formando agua a nivel pulmonar. Liberamos un ácido, ¿verdad? El ácido que es el CO2, que según Baines producimos de 200 a 800 mililitros por minuto en nuestro organismo de este gas, ¿verdad? O sea, son cantidades muy altas, pero a través de la función pulmonar, función del riñón y de la sangre, se llega a tener ese equilibrio, ¿verdad? Del pH. Y entonces surge la ecuación de Klemperer-Hasselbalch, que trata de la relación del bicarbonato, la concentración del bicarbonato sobre la concentración del dióxido de carbono, que son partes de esta ecuación, para llegar a calcular, por ejemplo, algo digamos que es, ya veíamos, ¿verdad? Que es el pH, la concentración de los hidrogenes libres a nivel del cuerpo. ¿Quién regula la concentración del bicarbonato? Pues es la sangre y los riñones, y por eso se les denomina como el componente metabólico del equilibrio ácido-base. Quien regula la concentración del dióxido de carbono son los pulmones, a través de lo que describimos en esta gráfica, y por eso los pulmones forman o componen o determinan el componente respiratorio del equilibrio ácido-base. Ya sabemos que si hay un cambio primario a nivel del bicarbonato, ¿verdad?, el otro órgano va a tratar de compensar ese cambio, ¿verdad? Tanto que si este me aumenta o me disminuye, el pulmón va a tratar de compensar este aumento o disminución generando cambios o modificaciones para que el pH no se me modifique. Como por ejemplo, si también es el CO2 que me aumente o me disminuye, ¿verdad?, es el riñón y la sangre los que van a tratar de determinar esa compensación en el cambio primario que sucedió a nivel del CO2. Por eso dice acá, el rol del sistema respiratorio es un sistema de ajuste rápido que regula la concentración del ácido carbónico a través de la eliminación del dióxido de carbono en el aire que expiramos, y al mismo tiempo se elimina iones hidrógeno formando agua. Es lo que les expliqué acá, ¿verdad? Formando esta molécula de agua, neutralizamos esta carga de protones. Y pues la eliminación del CO2 de los tejidos principalmente se da formando bicarbonato, ¿verdad? Es la principal forma de eliminación de dióxido de carbono. Ya sabemos que eso se da por la situación con agua, por la anhidrasa carbónica, que se forma ácido carbónico y que se disocia a bicarbonato y a hidrógeno, ¿verdad? Que por un mecanismo de antiporte pues sale, ¿verdad?, del eritrocito, pero entra un cloro, ¿verdad?, para equiparar las cargas. Otra forma de transportar dióxido de carbono es formando carbaminoductos, ¿verdad?, es decir, la asociación del CO2 con el extremo amino de las clorinas que forman parte del tetrámero de hemoglobina, ¿verdad? Y la otra forma es ese CO2 disuelto, que es un pequeño porcentaje, ¿verdad? Es el menor porcentaje de la forma que se transporta este gas hacia
los pulmones. Y ya sabemos que a nivel pulmonar, pues todo esto se va a revertir. Ya veíamos en la gráfica, ¿verdad? Cuando el bicarbonato que llegaba por la sangre, pues se asocia con los protones, ¿verdad? Para formar ácido carbónico. Y esta, por la anhidrasa carbónica, se disocia a agua y a CO2, y esto ya pasa la membrana del alveolo, ¿verdad? Y se intercambia por oxígeno. Y lo expiramos, ¿verdad? Lo sacamos a través de la respiración. El rol del riñón es también mantener una reserva alcalina, conservar el pH sanguíneo a través de que en este órgano también contamos con la presencia de otros elementos importantes, ¿verdad? Como es el ácido fosfórico, que es un ácido débil, que se desprotona a fosfato y a un protón, que a través del riñón eliminamos los ácidos orgánicos, y que es la única fuente y forma de eliminar estos ácidos orgánicos, que de otra forma pues, nos alterarían el pH si se acumularan. Y el papel que tiene en la reabsorción de bicarbonato y en la formación de nuevas moléculas de bicarbonato a nivel renal. Como vemos en esta gráfica, ¿verdad? La reabsorción de bicarbonato en el riñón, que se da a nivel de la célula del tubo renal proximal, ¿verdad? El filtrado glomerular lo que hace es pasar muchas moléculas pequeñas como el bicarbonato. Y en este caso estamos viendo que el bicarbonato, ¿verdad?, que pasa ese filtro glomerular. Sin embargo, este es impermeable a la membrana de la célula del tubo renal proximal. Para que pueda reabsorberse, necesitamos este protón, ¿verdad? Este protón eliminado de la célula del tubo renal proximal. ¿Para qué? Condensándose con el bicarbonato que pasó el filtro, forme ácido carbónico, y que por la anhidrasa carbónica del riñón se disocie a CO2 y a agua. Ya decíamos que el CO2 sí difunde, ¿verdad?, fácilmente las membranas, y en este caso no encuentra problema para pasar la membrana de la célula del tubo renal proximal, y en su interior se vuelve a condensar con agua, forma ácido carbónico y se disocia o se desprotona, ¿verdad?, formando bicarbonato. Y este bicarbonato ya pasa a la sangre, ¿sí? Y este protón me sirve para rescatar otro bicarbonato filtrado por el glomérulo. Y esto es el proceso de reabsorción del bicarbonato en la célula del tubo renal proximal. Ahora, en la formación de nuevas moléculas de bicarbonato se dan en la célula del túbulo distal, ¿verdad? ¿A través de qué? Nosotros sabemos, ¿verdad?, que a nivel de las células renales también hay una alta concentración de este aminoácido, ¿verdad?, la glutamina, que es una fuente de amoníaco que nos va a servir también para favorecer la excreción de los protones, ¿verdad? Pero en el caso del bicarbonato, ¿cómo formamos nuevo bicarbonato a través de esta célula del túbulo distal? Pues aquí podemos observar, ¿verdad?, la disociación o la difusión. Para esto es importante una concentración adecuada de CO2, porque el CO2 me va a difundir también en esta membrana del túbulo distal, que al condensarse con agua forman ácido carbónico por la anhidrasa carbónica, ¿verdad?, y se desprotona, ¿verdad?, a un protón y a bicarbonato. Y esta es una forma de generar nuevas moléculas de bicarbonato que pasan a la sangre. Este protón que se formó es el que va a ser eliminado a través de la asociación con el amoníaco que se está desprendiendo de la glutamina o del glutamato, o incluso también puede asociarse, ¿verdad?, con el fosfato para formar ácido fosfórico y excretarse por la vía urinaria. Entonces, así que a nivel renal, a nivel urinario, en la orina sí vamos a encontrar grandes concentraciones de urea y grandes concentraciones de ácido fosfórico, que van a
generar un pH normal, ¿verdad?, de la orina, pero a medida que nosotros excretemos más protones, formamos más ácido fosfórico y el pH urinario empieza a disminuir. Y me da una idea de cómo está el equilibrio ácido-base global, ¿verdad? Y entonces los valores dice el pH al cual el tampón si está disociado del 50% es el pK de un tampón. Y aquí encontramos los tampones de los cuales hemos hablado. Uno, que es el acetato, también es un tampón. Otro que es el fosfato. Y otro que es el amonio, ¿verdad? Y entonces encontramos, dice, el pK, ¿verdad?, del acetato, por ejemplo, 3.76. Es muy bajo, ¿verdad? Muy elevado al pH normal, pero tanto como amortiguador sería, digamos, de menor importancia. Si vemos el pK del fosfato, ¿sí?, dice que el pK oscila, ¿verdad?, en 6.86, muy cercano al pH normal, que es 7.4. Por lo tanto, de los tres tampones, amoníaco, fosfato, acetato, el fosfato es un mejor tampón debido a su cercanía al pH normal. Porque si vemos el tampón del amoníaco, pues el pK es más elevado, ¿verdad?, más o menos 10.25. Por lo tanto, es mejor buffer el fosfato. Y luego se integran todos los sistemas, ¿verdad? El riñón en su papel de reabsorción de bicarbonato, de formación de nuevas moléculas de bicarbonato y de excretar protones. El tejido periférico, por ejemplo, que dado a su metabolismo, es una fuente de CO2, ¿verdad? Una fuente de CO2 que aumenta la carga ácida del cuerpo. Los eritrocitos, que son transportadores de estos gases, ¿verdad?, CO2, oxígeno, ¿verdad?, y los pulmones en el papel del ingreso de oxígeno y la eliminación del CO2. Pero estos no están libres de tener problemas o trastornos o desequilibrios y de generarnos enfermedades que podrían alterar nuestro metabolismo, ¿verdad? Y se habla de los trastornos de equilibrio ácido-base. Y hablamos de trastornos cuando nos desciende el bicarbonato o nos aumenta el bicarbonato, cuando nos aumenta el CO2 o nos desciende el CO2. Y nos dan los procesos de acidosis por un lado y alcalosis por el otro lado. Acidosis, si encuentro un descenso del bicarbonato o un aumento del CO2. Alcalosis, si encuentro un aumento del bicarbonato o un descenso del CO2, ¿verdad? Y entonces por eso dice, la acidosis es un proceso que da lugar a la disminución del pH en la sangre porque me incrementa la concentración de protones. La alcalosis es un proceso que da lugar a un aumento del pH en la sangre porque hay un descenso de la concentración de protones. Y vemos acá, ¿verdad? La acidosis dice por disminución de álcalis, disminución en su eliminación, o hay aún una causa que aumente su producción. Igual la alcalosis, ¿verdad?, que se puede dar por disminución de ácidos, disminución en su eliminación o un aumento en su producción. Y entonces nos genera la balanza, por un lado acidosis, por el otro alcalosis, ¿verdad? Y ya les mencionaba, ¿verdad?, la compensación que da un órgano cuando varía primariamente el otro, ¿verdad? Y entonces aquí estamos ante una alcalosis. ¿Qué tipo de alcalosis? Metabólica, ¿sí? Una alcalosis metabólica, y entonces vamos a esperar una compensación respiratoria, ¿sí? El cambio primario es metabólico. Esto, ¿sí?
Alcalosis metabólica, ¿qué quiere decir? Que hay un aumento de la concentración de bicarbonato. ¿Cómo va a estar el pH? Va a estar alto, ¿verdad? Va a estar alto. Por un incremento de la concentración de bicarbonato, el pH me va a incrementar. ¿Cómo va a estar la carga de protones? En una alcalosis va a estar bajo, ¿sí? Va a estar bajo. Y por eso la compensación respiratoria dice, es una hipoventilación, ¿sí? ¿Por qué es una hipoventilación? Porque lo que trata de hacer el pulmón es retener CO2, que se convierte en ácido, ¿verdad? En un ácido, retener CO2 para que se condense con agua y se forme ácido carbónico y que posteriormente se desprotone, ¿verdad?, a bicarbonato y un protón, ¿sí? Y esa es la compensación respiratoria. En una alcalosis metabólica, la compensación respiratoria es hipoventilación. Y en la alcalosis, como pues en el plasma va a haber una baja carga de protones, la célula, especialmente el eritrocito, también contribuye a regular esa alteración en cuanto a la carga de protones. Y como ya sabemos que contiene varios residuos de histidina, encuentra que hay una baja concentración de protones en el plasma y entonces pues empieza a sacar de su interior, ¿verdad? Sale del eritrocito, los protones, como vemos acá en la flecha, ¿verdad? Sale del eritrocito al plasma para tratar de compensar esa baja carga de protones, pero entra el potasio para equiparar las cargas. Y entonces en ese caso vamos a ver como que el potasio plasmático descendiera, ¿verdad? Y entonces en un proceso de alcalosis metabólica yo voy a tener una hipocalemia por este mecanismo de compensación que tiene el eritrocito, de tratar de sacar un protón, pero entra un potasio. Si yo lo que tengo es una alta carga de bicarbonato, ¿qué es lo que trata de hacer el riñón? Disminuir la reabsorción de bicarbonato, ¿verdad? Favorecer su eliminación para tratar de llegar a tratar de que el pH no se modifique mucho, ¿verdad? Y cuando un pH no se modifica, aunque se modifiquen los otros dos parámetros, se dice que está compensado, ¿verdad? Porque el cambio que está generando este órgano por desequilibrio primario del otro está manteniendo el pH dentro del rango normal. En cambio, en una acidosis metabólica, ¿qué pasa con la acidosis metabólica? ¿Cómo está el pH? Está bajo, ¿verdad? ¿Cómo está el bicarbonato? Está bajo también, ¿sí? La acidosis metabólica representa, no vean esta gráfica, la acidosis metabólica representa una baja concentración de bicarbonato, ¿sí? Desciende el bicarbonato, aumenta la concentración de protones y el pH disminuye, ¿sí? Y entonces ante ese daño, ¿verdad?, ante ese trastorno, que es una acidosis metabólica, la compensación respiratoria sería una hiperventilación. ¿Por qué razón? Porque el pulmón trata de eliminar la alta carga de protones, tratando de excretar CO2, ¿verdad? Y ya sabemos, ¿verdad?, que si la carga de protones está alta, ¿verdad?, como vemos acá, ¿sí?, al yo eliminar este gas CO2, neutralizo parte de esa carga de protones formando agua a nivel pulmonar, ¿sí? Y de ahí sale, por ejemplo, uno de los patrones respiratorios que conocemos en semiología, que es la respiración acidótica de Kussmaul, ¿verdad?
¿Qué hace el eritrocito? Pues detecta igual, ¿verdad?, que hay una alta carga de protones en el plasma y dice, pues no, pues no voy a aceptar, ya que yo tengo residuos de histidina, ¿verdad?, para que se fijen a esa cadena lateral de las histidinas, y entra esos protones, pero sale un potasio, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Entra el protón, pero sale potasio, y entonces vamos a encontrar que a nivel plasmático podríamos encontrar una hiperpotasemia o hiperkaliemia, ¿verdad? Como se describe en los libros, en un paciente que tiene acidosis metabólica. Siempre que el paciente tenga acidosis metabólica, vamos a entender que la hiperkaliemia o hiperpotasemia se da por lo que está haciendo el eritrocito en esta etapa, ¿verdad? Detecta que hay una carga alta de protones en el plasma para tratar de regularizarlo, permite que entren esos protones, pero sale potasio, ¿sí? Y si lo que yo tengo es alto en carga de protones por un descenso de bicarbonato, ¿qué es lo que hace el riñón? Trata de reabsorber una mayor parte de bicarbonato, trata de eliminar más carga de protones a través de asociarlo con estos grupos amoníaco, ¿verdad?, y estos grupos fosfato para formar tanto urea como ácido fosfórico. Y por eso se habla, ¿verdad?, de las compensaciones respiratoria y metabólica de los trastornos ácido-base. Si el trastorno ácido-base es una acidosis metabólica, como dice acá en esta parte del cuadro, si el trastorno ácido-base es una acidosis metabólica, ¿cómo va a estar el bicarbonato? Bajo, ¿verdad? ¿Cuál es el cambio compensador? Hiperventilación. ¿En cuánto tiempo se da ese cambio compensador? Minutos a horas, ¿sí? Pero minutos a horas se da esa compensación, pero el pulmón está tratando de evitar que haya un cambio en el pH. Pero si no atacamos al problema principal que está generando esa disminución del bicarbonato, se sale de control, ¿verdad? Y el pulmón puede compensarlo temporalmente, pero si no se ataca al problema principal, pues es donde sucede la descompensación, ¿verdad? En una alcalosis metabólica vamos a tener alto el bicarbonato, el cambio compensador es respiratorio y lo que se da es una hipoventilación. También se da en cuestión de minutos a horas. Ahora, los problemas respiratorios como la acidosis y la alcalosis respiratoria, por ejemplo, la acidosis respiratoria, en una acidosis respiratoria el CO2 va a estar alto, ¿verdad? ¿Cuál es el cambio compensador? Un aumento en la retorsión renal de bicarbonato, un aumento en la concentración de bicarbonato, pero es un proceso que da lugar a días, ¿verdad? Es un poquito más tardado. Igual que si tengo una alcalosis respiratoria, donde el CO2 está bajo y el cambio compensador que yo espero es una disminución en la reabsorción renal de bicarbonato y por lo tanto una disminución de la concentración plasmática de bicarbonato, pero que es un cambio que se da en días. Entonces surgen estos cuadritos, ¿verdad? Este cuadro que van a encontrar en su libro de Baines, está en un libro de pediatría, ¿verdad?, de los cambios, ¿verdad?, de equilibrio ácido-base, acidosis o alcalosis, ¿sí? Y este cuadrito que describe cuál es la compensación esperada ante ese cambio, ¿verdad?, primario. Entonces, jugamos y decimos, ¿verdad?, la acidemia o la alcalemia me la va a dar el pH, ¿sí? Si el pH está por debajo de 7.4, nos vamos a acidemia. Si está por arriba de 7.4, nos vamos a alcalemia. El siguiente paso de determinar es la concentración de los que forman el numerador y denominador de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, es decir, bicarbonato y CO2. Si yo ya me fui a la acidemia porque el pH estaba bajo, entonces tengo que enfocarme en cómo está
el bicarbonato. Si el bicarbonato está disminuido, es una acidosis metabólica. Pero si lo que está aumentado es el CO2, entonces yo ya me voy hacia una acidosis respiratoria. Si yo me fui hacia este lado porque el bicarbonato estaba abajo, estoy en este grupo, ¿verdad? Acidosis metabólica. Si mi cambio primario es metabólico, mi compensación va a ser respiratoria. Y entonces yo lo que trato de determinar es si es un trastorno mixto o si es un trastorno simple a través de esta gráfica. Pero para eso tenemos que entender las compensaciones, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, si yo ya me fui hacia este lado de la acidemia, donde encontré un bicarbonato disminuido y me tiró a una acidosis metabólica, ahora yo tengo que ver cómo está el CO2, ¿sí? Porque la compensación de la acidosis metabólica era respiratoria. ¿Cómo está el CO2? Si el CO2 está bajo, si es el esperado o se encuentra alto, y eso me va a determinar que sea un trastorno mixto o simple. ¿Sí? ¿Ya? ¿Se entiende? Y entonces en un problema metabólico, como lo que estábamos viendo, ¿verdad? Acidosis metabólica, ¿sí? Dice que en una acidosis metabólica el CO2 lo vamos a encontrar 1.5 por la concentración del bicarbonato más 8 más menos 2, ¿sí? Esa es la compensación que esperamos, ¿sí? Esa es la compensación que esperamos en este cuadro que veíamos aquí, ¿sí? De ahí sale que si el CO2 es el esperado, entonces va a ser un trastorno simple, va a ser simple y sencillamente una acidosis metabólica, ¿sí? Pero si el CO2 va a estar bajo, ya estamos ante un trastorno mixto. El paciente va a tener acidosis metabólica y alcalosis respiratoria. Y si el CO2 va a estar alto, va a ser también mixto, pero va a ser una acidosis metabólica y a la vez va a ser una acidosis respiratoria. ¿Y se pueden dar? Sí se dan, ¿verdad? Sí se dan, y de lo que nosotros encontremos va a depender cómo tratar a ese paciente, ¿verdad? Y si no sabemos hacer esto, vamos a tratar mal al paciente, y de ahí vienen las descompensaciones, ¿verdad? Y entonces aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Del paciente, no me recuerdo del caso clínico, ¿verdad? Para poder interpretar gases arteriales, tenemos que saber bien la historia del paciente para poderle dar un enfoque terapéutico adecuado, y eso es inevitable, ¿verdad? Una buena anamnesis y una buena exploración física. A ciegas vamos a ver este paciente, dice hijo de María Pérez. Cuando dice hijo de María Pérez es porque probablemente es un recién nacido que todavía no está registrado, ¿verdad? O sea, es de apenas días de vida, ¿verdad? ¿Cómo está el pH? 7.35. Está normal, pero en el límite inferior, ¿sí? ¿Cómo está el CO2? 50. No está dentro del rango normal, porque el rango normal va de 35 a 45. Entonces el CO2 está alto. ¿Cuál es el otro parámetro que yo veo? Bicarbonato, ¿sí? Bicarbonato. ¿Cómo está el bicarbonato? 27.6. ¿Cuál es el valor normal del bicarbonato? Según la ecuación de Henderson-Hasselbalch, a un pH de 7.4 le corresponde un bicarbonato en 24, ¿sí? En 24, pero da un rango
que dice de 21 a 30 o de 22 a 30. Ese es el rango que se espera del bicarbonato. Si respetamos el rango, vamos a decir que está dentro del rango. El bicarbonato está dentro del rango. Si respetamos lo que dice que a un pH de 7.4 le corresponden 24 de bicarbonato, vamos a decir que está alto, ¿sí? Pero según esta tablita, el pH medio hacia acidosis, 7.35, normal, pero hacia acidosis. Y entonces, ¿cómo está el bicarbonato? Dijimos que está dentro del rango normal o ligeramente aumentado. Entonces no nos vamos para este lado, nos vamos para este lado, porque efectivamente el CO2 estaba en 50, ¿sí? Eso nos está diciendo que ese paciente tiene una acidosis respiratoria. Ahora, para poder comprender la compensación en una acidosis respiratoria, yo tengo que saber si esto es agudo o crónico, y por eso la importancia de la anamnesis, ¿sí? Eso solo viendo los parámetros arteriales no lo voy a saber yo no sé cuánto tiempo tiene de estar un problema respiratorio ese niño, si es poco tiempo, agudo, o si ya es mucho tiempo, más de 72 horas, crónico, ¿verdad? Porque cambia. Si mi cambio primario es respiratorio, la compensación va a ser metabólica, ¿sí? Pero si el cambio es agudo, si el problema es agudo, si la acidosis respiratoria es aguda, ¿qué encuentro yo o qué espero yo de ese bicarbonato? El bicarbonato aumenta una unidad por cada 10 milímetros de incremento del CO2, ¿sí? Una unidad por cada 10 milímetros de incremento del CO2, si es agudo. Pero si es crónico, el bicarbonato aumenta 3.5 unidades por cada 10 milímetros de incremento del CO2. Pongámonos en los dos contextos. Imaginémonos que ese trastorno era agudo. ¿Cuánto tiene de bicarbonato? $27.6 dice acá. 27.6. Ese es el bicarbonato que tiene. Si es agudo, ¿cuánto debería estar arriba el bicarbonato? Una unidad. ¿A cuánto equivale eso? No sé si ya entendieron o se están perdiendo por ahí por esta parte. Si es una acidosis respiratoria aguda, el bicarbonato va a incrementar una unidad por cada 10 milímetros de mercurio. Entonces partamos de saber cuántos milímetros de mercurio está encima, ¿verdad? ¿Cuántos milímetros de mercurio de incremento tiene el CO2? Tenemos que partir de eso, ¿verdad? ¿Por cuántos milímetros de mercurio está alto el CO2? Si tiene ese 50, está 10 milímetros de mercurio arriba del valor normal, porque el valor normal es 40, está 10. Entonces dice por cada 10, cada tiene 10, ¿sí? Se incrementa una unidad. Entonces, ¿cuánto sería el bicarbonato que yo esperaría acá? 25, ¿sí? Porque incrementa una unidad, ¿sí? Por cada 10, 25. Si partimos de que a un pH de 7.4 le corresponden 24
¿qué dimensional es? 24 miliosmoles por litro, ¿sí? Si a un pH de 7.4 le corresponden 24, ¿sí? Entonces, si el CO2 está a 10 milímetros de mercurio por encima del valor normal, yo esperaría una unidad, es decir, en lugar de 24 tendría 25, ¿sí? Y ese sería el valor esperado de la compensación. Ese sería el valor esperado de la compensación a la hora de irnos para acá. Entonces, yo miraría el bicarbonato. ¿Cómo está el bicarbonato? ¿Está bajo? ¿Es el esperado? Si tuviera 25 es el esperado, ¿verdad? ¿Sí? Es lo que esperamos. ¿Está alto? Sí. Entonces yo catalogaría a mi paciente acá en un trastorno mixto: una acidosis respiratoria y una alcalosis metabólica. Estamos partiendo del punto de vista de que si este trastorno es agudo, pero si es crónico, el bicarbonato incrementa 3.5 unidades por cada 10 milímetros de incremento del CO2. Entonces, yo me ubicaría, si está a 10 milímetros de mercurio, el CO2 tendría que tener 27.5. ¿Y cuánto tiene? 27.6. Entonces, ¿cómo está el bicarbonato? ¿Está bajo? ¿Es el esperado? Casi. Está alto. O sea, ya sea agudo o crónico, este paciente entraría en este grupo, ¿sí? Aquí clasificaría acá. Sería un trastorno mixto: una acidosis respiratoria y una alcalosis metabólica. Pero por eso les digo, hay que saber el contexto, ¿sí? El contexto del paciente, ¿verdad? Este gas arterial me lo compartió una colega que trabaja en el hospital. Me acuerdo que le dijo la historia clínica, pero ya se me olvidó, se fue hace un año. No pude contactarla otra vez porque idealmente perder gases arteriales es: usted está en emergencia, le llega un paciente, usted sabe la historia de ese paciente, toma los gases y ya sabe o espera cómo encontrar esos gases. O si encuentra alguna alteración, usted dice: ah, bueno, está así porque tiene este problema desde hace 2 días, 3 días, una semana, un mes o hace horas, ¿verdad? Hay que saber el contexto del paciente. Y lo bueno de los gases es que ¿hay diferencia entre gases arteriales y venosos? Sí, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Son gases venosos, ¿sí? Porque los recién nacidos generalmente se les coloca el catéter central, ¿verdad? Para obtener muestras, para no estar pinchándolos muchas veces si las manitas son bien pequeñas, ¿sí? Incluso si el paciente tiene un problema respiratorio, se les coloca catéter arterial en el ombligo, ¿verdad? En el cordón umbilical se les pone un catéter para la vena y otro catéter para la arteria. ¿Con qué objetivo de la arteria? Con el objetivo de tener estas muestras, ¿sí? Las muestras de gases arteriales, para ir a pinchar muchas veces a mi paciente, porque ha pasado, pasa y seguirá pasando, ¿verdad? Que llega el estudiante nuevo al área de pediatría, al área de neonatología, le mandan a hacer gases arteriales, nunca había pinchado a un bebé, no va a sacar la muestra al primer intento, ¿verdad? Puede que pinche 2, 3 o más veces, y entonces empieza a generarle hematomas al paciente, ¿verdad? Hematomas por romper los vasos sanguíneos. Y pueden ustedes notar, ¿verdad? Ahí dice son gases venosos. Eso es importante, ¿verdad? Cuando nosotros extraemos una muestra, tenemos que determinar si es arterial o es venoso.
Si el laboratorista lo va a correr inmediatamente, no necesitamos llevarlo en medios especiales. Si sabemos que el laboratorista es el mismo para todo el hospital, tenemos que llevarlo bajo medidas de llevarlo con hielo o en cadena de frío, ¿sí? Para que no nos varíe el resultado. Y entre más rápido se lea el gas, mucho mejor, ¿verdad? Entre más rápido sea, mucho mejor. Porque ya sabemos que los eritrocitos pueden consumir a la glucosa, ¿verdad? Si consumen a la glucosa, ¿qué generan? Si consumen a la glucosa los eritrocitos, ¿qué me generan en esa muestra? Eso lo vemos en una práctica o en el tema de glucólisis. En el tema de glucólisis, en el capítulo de glucólisis del libro de Bain se menciona algo importante. ¿Qué pasa si no se corre rápida la muestra? El eritrocito consume la glucosa y nos da hipoglucemia, ¿verdad? Se va a dar una baja cantidad de glucosa, pero no porque el paciente tenga hipoglucemia, sino que el eritrocito ya consumió parte de la glucosa. ¿Y cuál es el producto del metabolismo de la glucosa en el eritrocito? Lactato. Y si va a producir lactato, me va a dar una acidosis láctica, o sea, me va a repercutir, me va a cambiar el valor del pH, pero no porque el paciente esté mal, sino porque el eritrocito lo produjo al tardarse esa lectura, ¿verdad?, de la muestra que yo llegué. Y se anotan otros datos importantes como la temperatura del paciente, ¿verdad?, y la fracción inspirada de oxígeno que tiene el paciente en ese momento. Aquí dice 21%, pero yo no creo que tuviera 21%. 21% es si el paciente no tiene oxígeno suplementario, ¿verdad? Está respirando aire ambiental, 21%. Pero si ya le ponemos una cánula binasal, si le ponemos cámara cefálica, mascarilla con respiratorio, o el paciente está intubado, ya el FiO2 no va a ser 21%. Y ahí tendríamos que calculárselo en base a la cantidad de oxígeno o de FiO2 que nosotros le tenemos puesto, ¿verdad? Y como ven, pues nos da el pH, el CO2, el PO2 y hasta nos da la concentración de los electrolitos: sodio, potasio, glucosa, calcio, lactato y el hematocrito. Pero el hematocrito creo que es un dato que también no lo piden, ¿verdad?, a la hora de llevar la muestra. Otra gasometría. ¿Cómo está el pH? ¿Cuánto tiene? 7.36, casi igual que el otro, ¿verdad? Y también es un bebé, porque dice hijo de Virapex, es un bebé. 7.36. ¿Cómo está el CO2? Está bajo. Ahí es donde ya cambia o es diferente comparado a la gasometría del bebé anterior. ¿Cómo está el bicarbonato? Está bajo, ¿sí? Está bajo. Entonces, atendiendo a esta nuestra clasificación, pH de 7.36, acidemia. Bicarbonato en 15, disminuido, nos tira hacia acidosis metabólica. Y ahora entonces, ¿cómo está el CO2? ¿Está bajo? ¿Es el esperado? ¿O está alto? ¿Sí? ¿Por qué está bajo? Si en una acidosis metabólica el CO2 es igual a 1.5 por la concentración del bicarbonato más 8 más menos 2, ¿sí? Entonces, si revisamos el bicarbonato, tiene 15.8. ¿Qué tenemos que hacer con ese bicarbonato? Multiplicarlo por 1.5. 1.5 por 15.8, si alguien me puede hacer ahí, más 8. ¿Cuánto? 31.7.
29.7 menos 2, 29.7 a 33.7. Ese es el rango que tiene que tener para ya decir es el esperado, ¿sí? Es el esperado. Pero ¿cuánto tiene? CO2 28. Estamos en una acidosis metabólica, donde el bicarbonato está bajo, donde aplicando esta fórmula nos da que tenía 29.7 a 32.7. Y tiene, está en el rango, está abajo. Entonces, ¿dónde entraría ese nuestro paciente? Una acidosis metabólica con el CO2 bajo. Sería un trastorno mixto, acidosis metabólica y alcalosis respiratoria. Ese sería el caso de este segundo paciente. Pero como les digo, hay que saber el contexto, ¿verdad?, la historia clínica, para poder dar interpretación bien a los gases y de esa manera actuar, ¿verdad? Si un paciente tiene ¿qué tipo de nuestro paciente? Una diabetes mellitus nos da acidosis metabólica. La acidosis láctica o incremento del ácido láctico nos da una acidosis metabólica. Un fallo renal, se acumulan ácidos inorgánicos que según el medio de excretados nos da acidosis metabólica. Una diarrea grave que se acompañe de pérdida de bicarbonato, una diarrea grave, nos da acidosis metabólica. Un drenaje quirúrgico del intestino que lleve la pérdida de bicarbonato nos da acidosis metabólica. Una pérdida renal de bicarbonato por un trastorno poco frecuente que es la acidosis tubular renal de tipo 2 nos da acidosis metabólica. Una excreción inadecuada de iones hidrógeno por otro trastorno poco frecuente que es la acidosis tubular renal de tipo 1 nos da acidosis metabólica. Y acidosis respiratoria, pues nos orienta hacia problemas pulmonares, ¿verdad? La EPOC, por ejemplo. La EPOC es una causa de acidosis respiratoria. Asma grave, paro cardíaco, depresión del centro respiratorio, insuficiencia de los músculos respiratorios, deformidades torácicas, obstrucción de las vías respiratorias, todas me dan acidosis respiratoria. Y la alcalosis metabólica puede darse por vómitos que le lleve a la pérdida de iones hidrógeno, aspiración nasogástrica, o que el paciente tenga una sonda nasogástrica abierta, ¿verdad?, donde hay pérdida de iones hidrógeno, hipopotasemia, que también le da alcalosis metabólica, que
explicamos más o menos cuál es la compensación que hace el eritrocito, o la administración intravenosa de bicarbonato, ¿verdad? Por tratar de corregir una acidosis metabólica, ¿verdad? Yo me pasé de la cantidad de bicarbonato y ahora yo ya lo paso al lado opuesto, alcalosis metabólica. Y alcalosis respiratoria, por una hiperventilación, por ansiedad, por fiebre, enfermedades pulmonares asociadas con hiperventilación, anemia, o el caso de la intoxicación por salicilato. Y eso sería todo. No sé si tengan dudas.